Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy, como ya habéis visto en el título, vamos a sumergirnos en una historia que estoy segura, a muchos de vosotros os interesa, la relación entre Altay Ulusoy y Şerini Sarıkaya. Dos nombres gigantes en el mundo del espectáculo turco, dos talentos innegables y sobre todo, dos personas cuya historia de amor y posterior ruptura ha mantenido a los fans en vilo durante años. Prepárense porque vamos a repasar toda la cronología, los momentos clave, los rumores y por supuesto, vamos a intentar desentrañar la verdad detrás de su ruptura definitiva. Antes de que empecemos, como siempre, os invito a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Aquí encontraréis contenido sobre vuestras series turcas favoritas, actores, actrices, chismes jugosos y mucho más. Así que no os lo perdáis. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en esta historia que ha generado ríos de tinta. Todo comenzó en el set de Medcezir, la adaptación turca de la popular serie estadounidense de O.C. Altay y Şerini, interpretando a Yaman Koper y Mira Beylice respectivamente, irradiaban química en la pantalla. Y esa química, como suele suceder, trascendió la ficción. No tardaron en surgir los rumores, las fotos robadas, los avistamientos en lugares románticos. Era evidente que algo más que una amistad estaba floreciendo entre ellos. La chispa entre Yaman, el chico problemático de los suburbios que encuentra una oportunidad en la alta sociedad, y Mira, la chica rica con un pasado complicado, era innegable en la serie, y los fans rápidamente comenzaron a fantasear con una relación similar en la vida real. La forma en que se miraban durante las escenas, la tensión palpable en cada interacción, todo alimentaba la esperanza de que el amor ficticio se convirtiera en una realidad. Al principio ambos fueron muy discretos. Negaron cualquier relación romántica, insistiendo en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. En las entrevistas mantenían un discurso profesional, alabando el talento del otro y destacando la buena relación que tenían en el set. Intentaban desviar la atención de las preguntas personales y centrarse en el éxito de la serie. Pero, ¿quién puede ocultar el amor por mucho tiempo? Las pruebas eran cada vez más evidentes. Viajes juntos, cenas íntimas, miradas cómplices en las alfombras rojas. La prensa turca estaba enloquecida. Los paparazzi los seguían a todas partes, intentando captar una imagen que confirmara el romance. Las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones. Finalmente, después de meses de especulaciones, confirmaron su relación. La noticia explotó. Los fans estaban eufóricos. Yamira era ahora una realidad fuera de la pantalla. Fue un momento de alegría colectiva para los seguidores de la serie, que vieron su sueño hecho realidad. La confirmación oficial llegó a través de un comunicado conjunto, en el que pedían respeto a su privacidad y agradecían el apoyo de sus fans. Durante sus años juntos, Altay y Şerini se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su popularidad se disparó, tanto individualmente como juntos. Eran jóvenes, guapos, exitosos y parecían profundamente enamorados. Los medios cubrían cada uno de sus pasos, desde sus proyectos profesionales hasta sus escapadas románticas. Eran la pareja perfecta, al menos desde fuera. Se les veía radiantes en las alfombras rojas, dándose muestras de cariño y posando para las fotos. Sus entrevistas conjuntas eran siempre un éxito, llenas de risas y complicidad. Se convirtieron en un referente para la juventud turca, un ejemplo de amor y éxito. Las marcas se peleaban por tenerlos como imagen, y sus redes sociales se llenaron de seguidores. Eran, sin duda, la pareja del momento. Pero como todos sabemos, las relaciones en el mundo del espectáculo no siempre son fáciles. La presión mediática, las agendas apretadas, los rumores constantes. Todo esto puede poner a prueba incluso a las parejas más sólidas. Y lamentablemente Altay y Şerini no fueron la excepción. La constante exposición pública, la falta de privacidad y las exigencias de sus carreras profesionales comenzaron a pasar factura a su relación. La perfección que mostraban en público contrastaba con la realidad de una pareja que luchaba por mantener viva la llama del amor en medio del caos mediático. Los primeros rumores de crisis comenzaron a circular a mediados de 2016. Se hablaba de desacuerdos, de celos, de incompatibilidad de agendas. Algunos medios incluso apuntaron a terceras personas, aunque nunca se confirmaron estas informaciones.
La prensa sensacionalista se alimentaba de cualquier indicio de problema, publicando noticias y rumores sin confirmar. Los fans, por su parte, se dividían entre los que creían en la crisis y los que se negaban a aceptarla. Tanto Atai como Serhinei se mantuvieron en silencio, alimentando aún más las especulaciones. Su silencio fue interpretado como una confirmación tácita de los problemas, aunque también podría haber sido una estrategia para proteger su intimidad. Intentaron mantener la llama viva, apareciendo juntos en eventos públicos y desmintiendo los rumores de crisis. Se esforzaron por mostrar una imagen de unidad y felicidad, pero la verdad era que algo se había roto. Las sonrisas eran forzadas, las miradas ya no eran tan cómplices y la química parecía haberse desvanecido. La chispa parecía haberse apagado. Y finalmente a principios de 2017 se hizo oficial, Atai y Serhinei habían roto. La noticia fue devastadora para muchos fans, que habían invertido emocionalmente en su relación. La noticia fue un shock para muchos fans. Algunos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Crearon hashtags en redes sociales pidiendo su vuelta, y analizaron cada una de sus publicaciones en busca de alguna señal de esperanza. Pero la realidad era que la relación había llegado a su fin. Las razones exactas de la ruptura nunca se hicieron públicas. Ambos fueron muy discretos al respecto, evitando hacer declaraciones que pudieran dañar la imagen del otro. Este silencio alimentó aún más la especulación y los rumores, pero también demostró su madurez y respeto mutuo. Sin embargo, a lo largo de los años, han surgido varias teorías sobre los motivos que llevaron a su separación. Una de las teorías más extendidas es la de la incompatibilidad de agendas. Ambos estaban en la cima de sus carreras, con proyectos constantemente en marcha. Esto dificultaba que pudieran pasar tiempo juntos y mantener una relación estable. La exigencia de sus trabajos les obligaba a viajar constantemente, a pasar largas horas en el set y a sacrificar tiempo personal. Esto inevitablemente afectó a su relación. Otra teoría apunta a las diferentes personalidades de ambos. Se dice que Atai es una persona más reservada e introvertida, mientras que Serhinei es más extrovertida y social. Estas diferencias, que al principio podían resultar atractivas, con el tiempo pudieron generar roces y tensiones. La vida pública de Serhinei, con sus constantes apariciones en eventos y su activa presencia en redes sociales, podría haber chocado con la naturaleza más discreta de Atai. También se ha hablado mucho de la presión mediática. Estar constantemente en el punto de mira, con los paparazzi siguiéndoles a todas partes y los tabloides publicando cada detalle de sus vidas, pudo ser asfixiante para ambos. La falta de privacidad y la constante vigilancia de los medios podrían haber añadido una presión adicional a su relación. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que simplemente se enamoraron y se desenamoraron. Es algo que sucede en muchas relaciones, incluso en las más aparentemente perfectas. El amor es un sentimiento complejo y cambiante y a veces simplemente se acaba. La química inicial pudo haberse desvanecido con el tiempo, dando paso a la rutina y la falta de interés. En cuanto a los rumores de infidelidades, como mencioné antes, nunca se confirmaron. Pero es cierto que siempre han rodeado a esta relación. Algunos medios apuntaron a una supuesta infidelidad de Atai con una compañera de reparto, mientras que otros insinuaron que Serhinei había tenido un romance con otro actor. Sin embargo, repito, ninguna de estas informaciones fue probada. La falta de pruebas concretas no impidió que los rumores se propagaran rápidamente, alimentando el morbo y la especulación. Tras la ruptura, ambos siguieron adelante con sus vidas y sus carreras. Atai protagonizó la exitosa serie El Protector de Netflix, mientras que Serhinei continuó cosechando éxitos en la televisión y el teatro. Ambos demostraron su profesionalidad y talento, superando la ruptura y enfocándose en sus respectivos proyectos. En los años siguientes se les ha relacionado con otras personas, pero ninguno de los dos ha confirmado ninguna relación seria. Parece que ambos han preferido centrarse en sus carreras y en su crecimiento personal. La experiencia de su relación pública podría haber influido en su decisión de mantener su vida privada más alejada de los focos. Curiosamente, a pesar de la ruptura, Atai y Serhinei han mantenido una relación cordial. No son amigos íntimos, pero se respetan y se apoyan mutuamente. En alguna ocasión, se les ha visto coincidir en eventos públicos y se han saludado con amabilidad. Esto demuestra que, a pesar de todo lo que sucedió, han sabido mantener la madurez y el respeto mutuo.
Su capacidad para superar la ruptura y mantener una relación cordial es un ejemplo de madurez y profesionalidad. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de su ruptura definitiva? La respuesta es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Como en todas las relaciones, hay muchos factores en juego y solo las personas involucradas conocen realmente la verdad. Lo que sí podemos decir es que fue una relación intensa, apasionada y que dejó una huella imborrable en la memoria de muchos fans. Su historia de amor se convirtió en un fenómeno cultural, y su ruptura dejó un vacío en el corazón de muchos seguidores. Y aunque su historia de amor llegó a su fin, ambos siguen siendo dos de los actores más talentosos y populares de Turquía. Han demostrado que pueden seguir brillando por sí solos y que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Su éxito individual tras la ruptura es una prueba de su talento y dedicación. En resumen, hoy hemos repasado la historia de amor entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, desde sus inicios en Medcezir hasta su ruptura definitiva. Hemos analizado las posibles causas de su separación, los rumores que circularon en torno a su relación y cómo ambos han seguido adelante con sus vidas. Ha sido un viaje a través de una relación que cautivó a todo un país, llena de momentos felices, desafíos y, finalmente, una dolorosa separación. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y entretenido. Si os ha gustado, no olvidéis darle a un like y compartirlo con vuestros amigos. Me encantaría saber vuestra opinión sobre esta relación. ¿Creéis que hicieron bien en separarse? ¿Pensáis que podrían haber superado sus diferencias? Dejad vuestros comentarios abajo. Me interesa mucho saber qué pensáis sobre esta pareja y sobre las presiones que enfrentan las relaciones públicas. Y por supuesto, si aún no os habéis suscrito al canal, os invito a hacerlo ahora mismo. No os perdáis mis próximos vídeos sobre vuestras series y actores turcos favoritos. Gracias por verme y hasta la próxima. No olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido como este. Adiós.